Buenas noches con todos. Mi nombre es Elsie Sotomayor Treyes. Soy residente de segundo año de la especialidad de gastroenterología del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. El día de hoy les voy a presentar el caso sobre cáncer gástrico y el objetivo de la telecapacitación del día de hoy es básicamente conocer cuáles son los factores de riesgo, los síntomas y algunos factores pronósticos y cómo va a ser mi seguimiento posterior al diagnóstico de cáncer gástrico, ¿no? Bueno, a manera de introducción, mencionar la epidemiología, ¿no? Mencionar que es el quinto cáncer más común y la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo. La mayoría de estos va a tener un tipo histológico de adenocarcinoma. Mencionar que 3 de cada 4 casos nuevos y muerte por cáncer gástrico se van a presentar en países en vías de desarrollo, esto por los factores de riesgo más frecuentes, y en el Perú se ocupa el segundo lugar en mortalidad desde la década de los 90 por cáncer gástrico, ¿no? Y bueno, mencionar también que en el 50% de casos el diagnóstico se va a dar en un estadio ya avanzado. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, es muy importante mencionar aquellos factores que son modificables de los no modificables, ¿no? En cuanto a los factores no modificables, tenemos a los factores genéticos. Entre ellos, hay mutaciones descritas en los genes HER, hay también asociaciones familiares y a otro tipo de patologías neoplásicas. Una cirugía previa, por ejemplo, la cirugía que más se menciona como factor de riesgo para el cáncer gástrico son las gastrectomías, ¿no? Ahora que son muy frecuentes las gastrectomías como parte de la cirugía bariátrica para pérdida de peso, este va a ser un factor de riesgo no modificable para el cáncer de estómago. Otros factores, que ya vienen a ser modificables y es lo más importante que quede claro el día de hoy, son aquellos que la persona puede, obviamente, como su nombre lo dice, modificar, ¿no? Entre ellos tenemos el tabaquismo, que realmente, son muchas las sustancias tóxicas y en relación a muchos tipos de cáncer puede estar como factor de riesgo el tabaquismo, pero sobre todo tenemos a la infección por Helicobacter. Actualmente sabemos que la prevalencia quiere decir que la frecuencia de infección por Helicobacter pylori es muy alta, por lo que una vez que la hemos detectado, hemos hecho el diagnóstico, siempre debe tratarse y va a estar en relación básicamente a la respuesta inmune del paciente que está infectado por esta bacteria precisamente a la respuesta inmune a este patógeno, ¿no? Ese va a ser básicamente el factor de riesgo más importante que vamos a determinar en cáncer gástrico. Otros factores de riesgo que, según la bibliografía los menciona como probables son el consumo elevado de sal, la obesidad, el antecedente de haber tenido una úlcera gástrica, la anemia perniciosa que está en relación a atrofia gástrica, el consumo de alcohol, el nivel socioeconómico bajo básicamente por, digamos, la higiene que va a tener la ingesta de alimentos y esto en relación también al Helicobacter pylori y otras enfermedades como la enfermedad de Mentrier, ¿no? Y también una alimentación rica en nitratos básicamente por su potencial desencadenante de una cascada pro-oncogénica. En cuanto a la clasificación, una clasificación sencilla del cáncer gástrico, es decir, si son proximales o distales, ¿no? La mayoría de ellos va a ser distal, quiere decir que se va a ubicar en el cuerpo del estómago, en el antro, y con mayor frecuencia va a ser en el antro, que es la región que está cercana a la unión con el esófago, con el duodeno, perdón. Esta zona viene a ser, el antro es la zona más frecuente, y los proximales, que son más bien los más cercanos al esófago, que por lo general están en relación a digamos, un tipo histológico diferente y a un pronóstico también peor, digamos, que aquellos que son distales, ¿no? En cuanto al diagnóstico, vamos a tener de que en los estadios iniciales la mayoría de ellos va a ser asintomático, quiere decir que los pacientes no me van a presentar síntomas y los síntomas más frecuentes que suele haber ante un cáncer de estómago es baja de peso, dolor abdominal, pero el dolor abdominal suele ser difuso, ¿no? No está bien localizado, no es característico de un sitio en especial. Náuseas y vómitos, probablemente cuando ya estoy teniendo síntomas obstructivos.
Hiporexia, fatiga, también puede ser un síntoma de saciedad precoz. Disfagia, que es la dificultad en el momento de tragar los alimentos. Esto básicamente en relación a aquellas neoplasias que son lo que les había mencionado anteriormente, proximales, quiere decir que son más cercanas al esófago. Ya en estadios mayores, en que el tumor puede ulcerarse, puede haber sangrado, o ya en estadios avanzados, manifestaciones paraneoplásicas. ¿Qué quiere decir paraneoplásicas? Que son, por ejemplo, manifestaciones dérmicas o manifestaciones a nivel de alteraciones en cuanto a los exámenes de sangre, pero que no suelen estar relacionadas con una patología gástrica, pero que están desencadenadas por precisamente nuestra patología oncológica, ¿no? Bueno, en cuanto al diagnóstico, va a ser básico el examen físico. En el examen físico, básicamente lo que vamos a ver en el paciente son características de quizá un síndrome consultivo, un paciente adelgazado, con disminución de la masa muscular. Vamos a tener también otras características que podríamos encontrar en el examen físico, como es la presencia de ganglios o adenopatías, ¿no? Y bueno, en casos ya digamos no tan frecuentes, podríamos incluso palpar la tumoración a nivel abdominal. Bueno, cuando nosotros tenemos la sospecha de que un paciente podría tener cáncer gástrico, ¿cuáles son los métodos diagnósticos iniciales? Principalmente, bueno, lo que vamos a pedir es un examen de sangre, en el que básicamente queremos ver cómo está la hemoglobina. Tenemos otros, digamos, marcadores importantes, el perfil hepático, para ver cómo está la albúmina, ¿no? Y de la mano de una endoscopía. La endoscopía es fundamental porque a través de este examen nos va a permitir ver el esófago, el estómago y parte del duodeno por dentro, ¿no? Es por eso que este es un examen fundamental, porque aparte de que nos va a permitir ver, también nos va a permitir sacar pequeñas muestras, que son las biopsias, para estas poderlas mandar a anatomía patológica y que nos puedan dar un diagnóstico del tipo celular que está compuesto este tumor. Es fundamental. Una vez que hemos hecho nuestro diagnóstico endoscópico o bueno, posteriormente con anatomía patológica de que nuestro paciente tiene cáncer de estómago, lo siguiente es establecer en qué estadio se encuentra, ¿no? Esto se va a hacer mediante si es que fuese un estadio inicial, la ecoendoscopía, que es un examen parecido a la endoscopía, pero con un transductor de ecografía, podemos determinar hasta qué parte de la pared gástrica está nuestra neoplasia. Y en estadios ya, que es una tumoración más grande, nos sirve mucho el uso de imágenes, ¿no? Como por ejemplo una tomografía. Solemos pedir una tomografía de tórax, abdomen y pelvis para básicamente descartar que este cáncer haya viajado a otros órganos, ¿no? Como son básicamente el pulmón, el hígado, que es el lugar más frecuente, y bueno, en la pelvis también nos va a ayudar esta tomografía a determinar la presencia de ganglios. Es probable que se requiera una tomografía especial también que se determine protocolo de Hydro-TEM, que básicamente es una tomografía con contraste, pero que se requiere tomar agua, ¿no? Para que nos sirva como contraste neutro, poder distender las paredes del estómago y poder verlas de una mejor manera, ¿no? Esto suele solicitarse particularmente en mi hospital, cuando el paciente va a ser sometido a una cirugía de estómago por cáncer gástrico, siempre suele ser previo a una toma de una tomografía de protocolo Hydro-TEM. Bueno, en cuanto a el pronóstico que va a tener mi paciente con diagnóstico de cáncer gástrico, va a estar en relación al tipo de célula que tenía. Como les mencioné, para eso es importante la biopsia, la localización del tumor, el estadio, y este estadio nosotros le llamamos TNM, que está básicamente en relación al tamaño, al número de ganglios y a si hay metástasis o no, al estado nutricional previo. Es por eso que el análisis de sangre es muy importante, y ya si es que nuestro paciente va a ser sometido a cirugía, en cuanto al reporte quirúrgico, que cuánto nivel de resección ganglionar ha habido, incluso el sangrado dentro de la cirugía también es un factor pronóstico. Y bueno, en cuanto al seguimiento,
posteriormente, una vez que he hecho mi diagnóstico y digamos mi paciente ha sido catalogado como un estadio clínico 1, esto va a ser determinado después de que yo he hecho mi tomografía con contraste y demás. Y ya mi paciente ha tenido un tratamiento que por lo general suele ser primariamente quirúrgico, entonces yo voy a hacer un seguimiento con endoscopía, con marcadores tumorales y bueno, con imágenes, ¿no? Nuestro seguimiento va a ser básicamente va a ser al mes, a los 6 meses, al año y medio, a los 2 años, a los 2 años y medio y posteriormente a los 3 años el seguimiento va a ser de manera anual. Como mencioné, por ejemplo, el seguimiento con endoscopía va a ser después del tratamiento al año, a los 3 años y a los 5 años. Nuestro seguimiento con una ecografía o con una tomografía va a ser a los 6 meses, al año, a los 2 años, a los 3 años y a los 5 años. Estos son básicamente los exámenes de seguimiento más importantes. Y posterior a los 5 años podríamos considerar que nuestro paciente se encuentra en remisión. Y cuando hemos estado ante estadios más avanzados, como son el estadio 2 o el estadio 3, y nuestro paciente ha tenido un tratamiento, el seguimiento va a ser de igual manera hasta los 5 años, pero de una manera más seriada, ¿no? Igual el seguimiento endoscópico se va a dar al año, a los 3 años y a los 5 años. El seguimiento con tomografía se va a dar a los 6 meses, al año y medio, a los 2 años, a los 2 años y medio. En este caso de la tomografía es cada 6 meses. Y bueno, los demás exámenes en cuanto a sangre, marcadores tumorales se van a dar cada 3 meses, ¿no? Y bueno, eso es todo en cuanto a información fundamental acerca del cáncer gástrico. Buenas noches.